Hoy vamos a hablar de personajes del Real Madrid, de personajes de fútbol, o sea que no nos va a escuchar nadie, pero igual lo queremos hacer. Y a mí me Es toca correcto. empezar con, sin duda, el argentino más trascendente en la historia del Real Madrid, considerado para todos los que saben de verdad de fútbol, uno de los 10 mejores jugadores de la historia, un tipo que cambió el fútbol y además una historia muy, muy llamativa y muy interesante de un trotamundos realmente, como fue la saeta rubia Alfredo Di Stéfano. En un siglo que hizo del fútbol una de sus religiones, el siglo XX, hubo jugadores que marcaron época y otros que la definieron. Alfredo Di Stéfano fue de estos últimos. No solo fue el emblema de un club, ni el ídolo de una camiseta, fue un hombre que transformó una idea del juego, que anticipó el fútbol moderno con una inteligencia feroz y una energía inagotable. Fue la saeta rubia, pero también el obrero del gol, el estratega del mediocampo, el líder silencioso. En su figura confluyeron el talento y la disciplina, el barro de los potreros porteños, esos lugares donde los chicos aprenden a jugar al fútbol armando dos arcos con camisetas o con bolas de medias, y la solemnidad del Santiago Bernabéu repleto. Su historia es también la de una Argentina y una Latinoamérica en ebullición y en transformación, de una Europa que resurgía entre las ruinas y de un fútbol que dejaba de ser espectáculo para convertirse en una industria y en un evento social transformador. Pero antes de sus títulos, de la fama y del Madrid de las 5 Copas de Europa, hubo un rubio que corría entre zanjas en el barrio popular de Barracas, pateando una pelota de trapo mientras los tranvías hacían vibrar la vereda. Alfredo Di Stéfano nació el 4 de julio de 1926 en Barracas, como les decía, un barrio postergado del sur de la provincia de Buenos Aires, barrio de inmigrantes, pegado a La Boca, pegado a Pompeya. Ya hemos hablado en otros episodios, por ejemplo en el de Tita Merelo o en el de Gardel, de estos lugares. Hijo, por supuesto, como en Buenos Aires siempre, de un matrimonio de inmigrantes. Alfredo, de ascendencia italiana, y Eulalia, de origen franco-vasco. Su padre había sido jugador en el Club Atlético River Plate en los primeros años del fútbol, y en casa se hablaba español con tonada extranjera, se comía pasta y se hablaba de fútbol como una religión. Alfredo fue el segundo de 3 hermanos. Desde pequeño demostró una debilidad física excepcional. En los potreros de la calle Luna, ahí en Barracas, era rápido, fuerte y muy despierto para anticipar las jugadas. A los 12 años ya jugaba con chicos de 16. Su primer equipo fue el Social y Deportivo Unión Progresista en el barrio de Barracas. Allí empezó a perfilarse como delantero, pero también como un jugador total, algo que no existía. Bajaba a recuperar, armaba juego, lideraba, se peleaba, hacía todo. No era un regateador típico, pero era un gran estratega. En 1939, a los 13 años, es aceptado en las divisiones inferiores de River Plate. Por entonces, el club más poderoso del país había empezado el profesionalismo, se les empezaba a llamar los millonarios, se habían mudado de La Boca en el sur a su zona actual, para convertirse en el equipo de ese momento que dominaba para muchos el mundo. De hecho, se considera que en la década del 30 algunos de sus jugadores fueron de los mejores jugadores del mundo. Él jugó en lo que se conoció con la máquina de River, con Ángel Labruna, Adolfo Pedernera y muchos más, y fue considerada hasta hoy una de las delanteras, junto con la de Brasil del 70, más brillantes de la historia del fútbol mundial. Di Stéfano absorbió todo ese estilo del toque, la movilidad, la precisión, pero también aprendió a entrenar, porque algo que tenía River de la máquina era un profesionalismo que no se veía en Latinoamérica, y formaban un entrenamiento mucho más duro que acompañaba la técnica con el cuerpo y con la resistencia. En el 45, con solo 19 años, debuta en primera. La máquina era imbatible, pero era suplente, porque era un equipo tan fuerte que Di Stéfano no tenía lugar. Entonces se va a jugar a Huracán, donde brilla absolutamente. Vuelve a River ya como una estrella del fútbol argentino en el 47. Era un jugador más maduro, más confiado, más explosivo, y fue clave de ese equipo. Hizo 27 goles, fue el goleador del torneo, y River una vez más salió campeón. Pero el momento del fútbol era muy convulso. Era muy convulso porque se les pagaba muy poco,
Los jugadores realmente no recibían, pese a que había profesionalismo. Los únicos que se estaban beneficiando con el profesionalismo eran los clubes y en general los dirigentes o quien ponía plata en comprar y vender jugadores, pero los jugadores cobraban muy poco. Tan poco, en 1949 el fútbol argentino entra en una crisis, porque si bien era profesional, los únicos que se beneficiaban con ese profesionalismo eran los clubes, los dirigentes de los clubes, que empezaban a hacer los negocios que nunca dejaron de hacer, y quienes llevaban y traían jugadores, lo que luego se llamaría los representantes. Entonces, se crea la primera asociación de deportistas, que es Futbolistas Argentinos Agremiados, quien en el 49 impulsa una huelga que paraliza por completo los campeonatos. Los jugadores estaban hartos de los contratos abusivos, de promesas incumplidas, de los salarios bajos y de condiciones laborales que en general eran absolutamente indignas. La respuesta de los clubes fue el cierre de las puertas, represión, despidos, y Di Stéfano, que era un tipo que ya era una estrella, dijo: yo no tengo por qué aguantarme esto, y se fue. Acepta una oferta para jugar en el Club Deportivo Millonarios, famoso Millonarios de Bogotá, en Colombia. ¿Qué pasaba con el fútbol colombiano? Colombia se había peleado con la FIFA. Entonces el fútbol colombiano estaba afuera de las reglas de FIFA. Esta se le llama el periodo dorado del fútbol colombiano, porque como no estaba en la FIFA y había roto los contratos internacionales, podían hacer lo que quisieran y no tenían que pagar derechos de pase a la FIFA. Entonces traían grandes estrellas del fútbol mundial. Era una tierra sin ley, pero con mucho dinero, o sea, Colombia. Y ahí Di Stéfano encuentra el paraíso. El equipo tenía a Pedernera, su compañero en Millonarios, tenía a Néstor Rossi, un gran jugador también argentino, y formaron un equipo invencible en América. Tanto es así que entre el 49 y el 53 gana 3 ligas, una Copa de Colombia, y hacían giras por Europa en las cuales vencían a todos los equipos europeos, lo cual los lleva a hacerse muy famosos. Pero también era un momento de mucha violencia política en Colombia. Los liberales y los conservadores se enfrentaban, había un estallido social muy fuerte. Esto siguió al asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Di Stéfano era un militante, se mantenía al margen, pero el entorno ese lo marcaba, ¿no? Mucha tensión, sobrevivir lejos de la patria y una maduración muy fuerte, que hace que cuando en 1952, con Colombia de vuelta en la órbita de la FIFA, hay que acomodar los contratos. Y cuando hay que acomodar los contratos, no le podían pagar más el sueldo. Entonces, el Real Madrid y el Barcelona se acercan para llevarse a Di Stéfano. Los dos presentan oferta y Millonarios se la acepta a los dos. Entonces, se plantea una cuestión de derechos que se lleva hasta los tribunales, pero termina siendo resuelto por el gobierno franquista. El gobierno franquista dice: Di Stéfano va a jugar 1 año en cada club. Y empieza jugando amistosos para el Barcelona. Pero el franquismo, que necesitaba del Real Madrid y no de un club catalán para fortalecerse políticamente, internacionalmente y convertirlo en una imagen del propio régimen, presiona al Barcelona, y esto está documentado, para que se retire y le deje a Di Stéfano al Real Madrid, quien finalmente lo presenta en el 53 y nunca se va al Barcelona. Entonces ahí llega lo que sería el momento más revolucionario del fútbol europeo y probablemente del fútbol mundial moderno, que es la creación de ese Real Madrid del 53, que termina siendo el más grande de todos los equipos probablemente de la historia de Europa. Era un club respetado el Real Madrid cuando llega Di Stéfano, pero no era para nada el monstruo que es ahora, y se construye con ellos. De hecho, el Athletic Club de Bilbao era el club más grande y más exitoso, e internacionalmente el que hacía giras y era más famoso era el Barcelona. Pero el franquismo toma este símbolo del Real de Madrid, un equipo de la capital, un equipo que tenía el escudo de la realeza en su logo, y le da todo para favorecerlo. Entonces, con Di Stéfano empiezan a llegar grandes jugadores como Rial, Gento, Copa, Santa María, Puskás, que lo vuelven un equipo impresionante. Él pasa a jugar de todo: centrocampista, media punta, extremo, líbero, el sistema táctico en movimiento, algo que después Johan Cruyff
reformaría y modernizaría y que se sigue utilizando hasta hoy, es inventado en ese Real Madrid. No se lucían para la tribuna, sino para el engranaje colectivo. Eran importantes todos para que todo funcione. Así es que entre el 56 y el 60 gana 5 Copas de Europa consecutivas, algo que hasta hoy no ha sido logrado repetir, y Di Stéfano marca goles en cada una de las finales. En la del 60 en particular, ante el Eintracht Frankfurt, hace 3 goles en el 7-3 de esa final de la Copa de Europa. Pero además instaura un modelo de futbolista, el del fútbol total, el que se sacrifica sin perder brillo, el que no admite zonas de confort. Tanto es así que Pelé lo reconoció para él el mejor jugador que había visto. Johan Cruyff lo toma como referencia. Guardiola sigue citándolo como el ejemplo del pressing moderno. Y Beckenbauer dijo que sin él Europa no habría entendido el fútbol como lo entiende hoy. El equipo de la Esperanza Blanca, ese Real Madrid, ese equipo de Franco, lo utilizó como herramienta propagandística, pero Di Stéfano nunca se prestó a la política de manera activa. Él solo jugaba, pero no hablaba. De hecho, hablaba muy poco. Eso hace que solo gane un Balón de Oro, porque se esperaba de él más compromiso político y él no lo demuestra. En ese momento la UEFA, el fútbol europeo, estaba bastante sustentado por el dinero que ponía España, pero finalmente en el 60 le dan el Balón de Oro. Muchos sostienen que debería haber ganado muchas veces más. Y juega en la selección española. De hecho, jugó en la Argentina, en Colombia y en España, cuando los jugadores podían jugar en más de una selección. Nunca jugó un mundial, pero nadie recuerda que eso haya sido una mancha para Di Stéfano. En el 64 se retira, tenía 38 años, había ganado 8 ligas españolas, 5 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 2 Copas Latinas y había redefinido el Real Madrid, había cambiado el fútbol y se había convertido en una leyenda. Pero era un tipo que no se podía quedar quieto en su leyenda y empieza a entrenar. Pese a la estatua que podría haber sido la estatua viviente, quiso vincularse de otro lugar. Dirigió al Elche, a Boca, al Valencia, al Sporting de Lisboa y en 2 oportunidades al Real Madrid. Se lo recuerda como un tipo muy duro, de carácter exigente, obsesionado con la movilidad y la disciplina táctica. Ganó la Liga con el Valencia en el 70-71, dirigió a River, a Kempes por ejemplo en River, y dirigió a Boca, aunque no tuvo mucho éxito. Dirigió al Real Madrid, no fue muy exitoso, pero fue el que llevó a jugadores como Butragueño y Mitchell al éxito. No hacía concesiones ni con los dirigentes ni con los jugadores, no toleraba la falta de entrega, tenía un trato muy seco y distante y una mirada muy severa, nunca fue un tipo populista y eso hizo que un poquito se manchara su relación con el Real Madrid. De hecho, durante mucho tiempo se consideró que estaba prohibido por los madridistas. En el plano personal vivió de manera muy discreta. Estaba casado con Sara Freites, con quien tuvo 6 hijos, hasta que su esposa falleció en 2005. Y ahí entró en una etapa un poco crepuscular. Algunos decían que no estaba tan bien de la cabeza, pero él siempre en sus declaraciones se lo veía impecable, vivía solo. Pero en el 2013 se casa con una mujer de Costa Rica 50 años más chica que él. Gina González. Esto desató un conflicto, por supuesto, con sus hijos, quienes terminaron judicializándolo para declararlo insano para haberse casado. Lo acusaban de manipulado, otros decían, quiere vivir en libertad. Y él, como siempre, dijo, yo no le debo explicaciones a nadie. A finales de los 90, mientras tanto, el Real Madrid intentó reconciliarlo y en el 2000, bajo la presidencia de Florentino Pérez, es nombrado presidente honorario del club. Se le rinden homenajes, se construye una estatua y se bautiza con su nombre el estadio del equipo filial del Real Madrid, Casillas, que hoy se llama Alfredo Di Stéfano. Se volvió en esos últimos años parte del imaginario, estaba en todos lados y la gente volvió a recordar que ese hombre tan mayor había sido durante muchos años el héroe más grande que había tenido el Real Madrid. No buscó idolatría, rehuía de los actos, de las entrevistas, nunca quiso que se le hiciera un documental y él cuando decía cómo querían que lo recordaban dijo como un tipo que hizo lo que tenía que hacer. El 5 de julio de 2014, un día después de cumplir 88 años, sufrió un infarto en pleno Madrid, en la calle, solo, sin custodia ni protocolo. Fue trasladado al hospital Gregorio Marañón, donde permaneció 2 días en coma y el 7 de julio falleció.
En cada país donde había pateado una pelota se multiplicaron sus homenajes, se realizó su velatorio en el Estadio Santiago Bernabéu, en el centro del campo, con una bandera blanca cubriendo el féretro, donde pasaron todos, jugadores de todos los equipos, técnicos de todos los equipos. Diego Maradona dijo, se fue el mejor de todos. Lionel Messi dijo que había sido una referencia, no para él, no solo para él, sino para el fútbol en general. No dejó palabras altisonantes, no pidió nada, pero tuvo la conciencia de haber hecho lo suyo en la cancha una y otra vez sin buscar nunca un atajo. Di Stéfano fue el primero que entendió el fútbol con totalidad y el que elevó el nivel competitivo de un club que después se convertiría en el más importante del mundo. La saeta rubia ya no corre, pero su estela sigue marcando el rumbo. Ese fue Alfredo Di Stéfano. A la Madrid.